Sean bienvenidos a la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Yo soy José Carreño Carrión y estas son las noticias que impactan hoy en el debate. Son los temas de los que usted conversa y discute ahora mismo. Los medios frente a los medios. Guerra de encuestas que genera confusión. Según la noticia principal del Universal, se cae la imagen del presidente Calderón, pierde 9 puntos en solo 3 meses y la aprobación de su gestión se desploma 13 puntos entre 2009 y 2010. Pero según la primera plana de Reforma, Calderón repunta y registra una mejoría de 5 puntos en un mes. ¿Usted a quién le va? Ante el tsunami chileno y ante los malos resultados de la comunicación del gobierno mexicano en las crisis cotidianas de violencia e inseguridad, surge la pregunta: ¿qué tan preparados estamos hoy en México en comunicación de riesgos, emergencias y crisis para afrontar desastres como terremotos, inundaciones epidémicas, derrames de sustancias tóxicas y todos los efectos que nos depara la destrucción de la naturaleza? De eso también vamos a discutir hoy con usted. Estamos en vivo. En la pantalla puede usted ver las direcciones del Twitter, del Facebook, para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué discutir y cómo discutir. Para analizar los temas de hoy, están aquí la maestra Gaby Barkentin y el experto en encuestas Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, que es Investigaciones Sociales y Aplicadas. Muy buenas noches, Gaby y Ricardo. Buenas noches. Seguro habrá explicaciones muy puntuales de estas incongruencias abismales, podríamos decir, en la presentación de los resultados de las encuestas de aprobación presidencial, pero no cabe duda de que estas contradicciones abonan a la pérdida de credibilidad de estos que son indispensables estudios de opinión y contribuyen a que las encuestas vuelvan a ser percibidas como propaganda, como si unas encuestas fueran partidarias del gobierno y otras encuestas fueran de oposición al gobierno. ¿Qué opinas, Gaby? Bueno, pues ahí más bien sería qué opinan también nuestros expertos, pero yo coincido con Pepe. Muy buenas noches a ti, a todo nuestro teleauditorio. Que bueno, sin duda, el que en un día como hoy, en un periódico de circulación nacional, se diga repunta Felipe Calderón y en otro periódico de circulación nacional se diga se desploma, pues a uno, yo tuiteaba hoy en la mañana y decía, ya no entiendo si va para arriba o va para abajo, en ese tono, y alguien me decía, va para los lados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que tendríamos, sin duda hay que revisar las preguntas, pero el ciudadano común y corriente no revisamos las preguntas. Claro. Ricardo me comentaba en la mañana que probablemente tenía que ver con las preguntas, lo cual nos lleva a otro problema. Es decir, se pueden hacer preguntas para inducir respuestas y preguntas para inducir otro tipo de respuestas, Ricardo. Mira, quisiera ser un poco radical de entrada. Venga. Creo que no tenemos idea quienes hacemos encuestas de qué estamos realmente midiendo con la pregunta de aprobación presidencial. Hemos discutido al infinito y sabemos que está entremezclándose muchas cosas, una lealtad a la institución presidencial como institución y un nivel de aprobación al gobernante que tiene que ver tanto con su función como gobernante como con la actitud que le dé a la población y los atributos que le dan como persona. Todo eso está entremezclado. Ahora bien, yo creo que poco favor le hace a las encuestas de credibilidad el que estemos viendo datos tan discrepantes. Técnicamente uno puede explicar las diferencias por varias razones. La primera, las series de encuestas de una casa encuestadora y otra no tienen por qué reflejar niveles idénticos. La pregunta específica de cada casa encuestadora va en mediciones con mayor o menor altura promedio y en variaciones de mayor o menor intensidad. Pero aquí hablamos de movimientos en sentido opuesto. Sí. No solo valores distintos, sino que para una hay un movimiento hacia abajo, para otro un movimiento hacia arriba. Claro. Hay diferencias en la fecha de toma de información. Eso es un buen punto. Una semana.
habría que preguntarnos si hubo un punto de inflexión y que cambiara los niveles de aprobación. Por ejemplo, la respuesta del presidente cuando los jóvenes de Ciudad Juárez fueron acribillados. Yo creo que el fenómeno Ciudad Juárez llamó mucho la atención. Puede ser que haya incidido en la que sale más mal calificado, y quizás la otra se levantó cuando esto todavía no ocurría. Ahora hay eventos que podemos llamar de burbuja, donde de pronto en algún punto la aprobación presidencial o la aprobación por un partido o cualquier personaje puede subir de pronto y bajar rápidamente. Cambios que de pronto encontramos una altura sostenida en torno a 50%, por decir algo, y después encontramos niveles de 40%, 60%, porque hubo un cambio en la medición. Tendríamos que esperar nuevas mediciones de otras casas encuestadoras, de una colección más amplia. Estamos esperando la tuya. La nuestra, por ejemplo, que saldría para el 10 de marzo. El 10 de marzo es cuando la tendríamos, y seguramente habrá otras casas encuestadoras que también irán metiendo información, que nos darán cuenta si alguien es un outlier, es una medición que por lo pronto tendríamos que mantener cautela frente a ella, si hubo un cambio en los niveles de aprobación brusco una fecha u otra, o si por el contrario no hay una claridad, porque también hay periodos de turbulencia, momentos en que los patrones de respuesta de la gente pueden verse afectados por eventos muy circunstanciales y moverse muy rápido hasta que vuelvan a encontrar un punto de estabilidad que no podemos predecir. Pero también tiene que ver con cómo lo presentan los medios, ¿no? Me imagino, claro. Porque todo esto que nos señalas muy bien, ¿no? Exacto, porque lo que nos señalas, pues, sin duda es un asunto muy técnico también, ¿no? Es decir, es cómo se pregunta, qué se pregunta reportando, cuándo se pregunta, pero si un medio de repente dice repunta o se desploma, las dos palabras en realidad ya nos están causan marcando una bárbara. Sea o no sea cierto, tal vez en una ni repunta tanto y tal vez en la otra ni desploma tanto, pero las solas palabras que a veces los medios así enmarcan estos resultados, pues también nos hacen leerlas de otra forma, ¿no? Incluso te diría yo, como comentario así que crítico al manejo mediático, hay una clara diferencia en la forma en que se estructura una casa encuestadora y la otra, una periódico y el otro. Eso es importante. Reforma tiene una proporción de personas que ni aprueban ni desaprueban, que es pequeño. En cambio, en la formulación universal hay prácticamente una cuarta parte de la población que no se define ni una posición de aprobación ni de no aprobación. Bajo esta lógica lo que encontramos es que esa aprobación que el Prueba Universal presenta no es negativo, pero hay un componente importante de gente indefinida. Y para Reforma esta gente quedó definida muy efectivamente por la forma en que se pregunta y la forma en que el entrevistador de alguna manera incide en que el entrevistado dé una respuesta claramente definida hacia uno u otro lado, o que pueda ser matizada con una opción intermedia poco clara. Ahora, lo cierto es que nada más Reforma trae el repunte. Todos traen más bien un saldo a la baja, tanto Roy Campos como Parametría, como Buendía, todos traen, pero no 9 puntos, sino menos. Y pueden tener también sus explicaciones, por ejemplo, que el Universal deja los que no contestaron tal cual, y Roy, por ejemplo, los prorratea, ¿no? Entonces eso reduce un poco de los 9 a los 4 puntos que da como caída, ¿no? Entonces, pero finalmente la disonancia está ahí, ¿no? Es decir, la gente común, la gente que ve estas dos cabezas dice, ¿de qué me están hablando? Pues sí, porque ¿con qué se queda la gente, Pepe? No se queda con estas minucias, no, digamos, se queda con... la gente primero con la confusión, se confunde. Y el segundo paso, si es un poquito mal, empieza el sospechosismo. Es que la pagó, no sé qué. Están usando las encuestas como propaganda, unos por un lado, otros por otro. Mira, yo te diría, el caso más claro de movimientos fuertes al de Universal, si uno piensa que Reforma subió 5 puntos y que el margen de error es de en torno a más o menos 2,5%, estamos hablando de que prácticamente el movimiento está al nivel del margen de error entre una medición y la otra. De esos 5 puntos que pueden en gran parte deberse a problemas de error muestral, factiblemente parte no. También a la medición que trae Roy Campos, que tenemos estas encuestadoras, que aunque sea a la baja en ellos, también está dentro de márgenes estrechos. El caso paradigmático Universal puede ser que haya tomado un movimiento que no alcanzó a tomar Reforma por la diferencia de fechas,
que su metodología esté reflejando una mayor variación, o que tengamos un fenómeno outlier que tendríamos cuestiones de que explicar, que no implicaría, y en ningún caso quisiera yo dejar esto claro, en ningún caso implica que un dato sea descalificado otro. No. Lo que sí nos deja es una confusión que solo A ver, yo podemos nos salvar con más preguntaría, datos. como ciudadano común y corriente, ¿cómo leemos? ¿Cómo entendemos? ¿Qué hacemos con esto? Como ciudadanos de estadística. Mi ciudadano común y corriente normalmente sigue la información en función a sus propios juicios y opiniones. ¿Y qué recomendación nos Entonces, darías? normalmente el ciudadano común y corriente va a descartar aquella encuesta que no le favorece, que no coincide con que su no propia coincida. intención. Entonces, aquel que siente que las cosas van mejorando, dicen, bueno, pues es obvio que lo de reforma es correcto universal, ¿no? Y aquel que siente que van empeorando dice, pues lo universal está reflejando y la reforma no se esté midiendo. Eso es más o menos lo que pasa en el ciudadano común y corriente. Ahora, pensemos que muchos ciudadanos se quedan con una información que difícilmente acceden a la contraste y al análisis global. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el conjunto de encuestas sí pueden conformar un ambiente de opinión o un principio de creencia básica de la población. Si los datos de universal o de reforma se van constatando con nuevas mediciones y a lo largo del tiempo vemos que uno u otro va reflejando la realidad, encontraremos que va a haber un entendimiento de que la aprobación presidencial se mantiene en tales o cuales niveles o que se redujo a tales o cuales otros. Yo creo que habrá que un poco ir monitoreando lo que va saliendo. Y este acercamiento de los márgenes que empezabas a explicar, ya que descuentas los márgenes de error y todo, nos está apuntando al resultado que nos vas a ofrecer dentro de 10 días. Te puedo decir que yo todavía soy desconocedor absoluto de qué va a poder salir, porque estamos todavía en campo. Entonces, bueno, hasta que terminemos de levantar la información, se procese y demás, tenemos alguna idea que podemos. Los datos que hemos venido observando no nos están presentando en principio variaciones muy significativas, pero estoy hablando de esto hasta enero. No sé en febrero qué esté pasando. Claro. Y ahí pesan otras cosas. Y ahí pueden también, empezar otros puede factores. Pesar lo de Ciudad Juárez y demás. Ha habido varias cosas que han estado agitando en medio de la gente. Tiene interés tanto en el fenómeno económico como en el fenómeno de seguridad. Y en el caso de seguridad, el fenómeno de Juárez fue muy sensible para la población. Sí lo siguió, sí lo atendió y los medios dieron una cobertura intensa. Puede indicar en un momento determinado efectos en la imagen presidencial. Mitofsky pone por encima ya el problema económico sobre el de seguridad, ya en su último reporte. De hecho, nosotros tenemos una diferencia que tenemos tiempo. El ciudadano común y corriente ve la economía como el principal problema nacional, pero ve la seguridad como el principal problema local, en su entorno inmediato. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Volvemos después de una pausa. Estamos en Agenda Pública, el programa de Foro TV para el análisis de los medios y de los procesos de comunicación. Estamos de regreso, la madrugada del sábado, tras el terremoto, maremoto que lleva ya cientos de muertos, millones de damnificados y una dramática destrucción en una vasta zona de Chile, se registró una enorme movilización en Hawái en espera a que el centro de alarma de tsunamis en el Pacífico quitara la alarma de maremoto, que efectivamente después la canceló. Mientras que en Chile, el ministro de Defensa, al primero calcularon que no se produciría el maremoto, que finalmente sí se produjo. El resultado fue que los hawaianos respiraron con alivio cuando se canceló la alarma, mientras que los chilenos, que sobrevivieron al escapar a las partes altas de las zonas arrasadas por el maremoto, resintieron la tardía información del gobierno y el gobierno pues vio mermada su confianza en su gestión de la emergencia. Vaya, mi hermana. ¿Qué pasó a ellos? ¿Cómo fue que murieron? Ellos fue con el accidente que le salió el mar. Yo estaba sola con mi hijo arriba en la pieza. No sé, el señor me dio fuerza para abrir la puerta, porque mi hijo estaba dormido y lo pesqué y salí con él. Pero yo pensé que se iba a caer el mundo, era una cosa terrible. La lámpara en la pared, en el pasillo, estaba sola. Y aquello se cayó allí, se cayeron las lámparas, se cayó un televisor y se desbarató. Tiene que haberse desbaratado. El ventilador también se cayó. Y figúrate el susto que pasamos nosotros.
No supe cómo salí, cómo caí, no, nada. Pero el edificio se cayó completo. Y hay personas, yo escuchaba personas arriba que conversaban, hablaban para tratar de salir. Y con escape de gas y con todo. Hawái se actuó conforme al principio de comunicación de riesgos y en Chile, entre muchos aciertos, en contra esta vez del principio de que una estimación alta de los riesgos modificada después a la baja es mucho más aceptable que una estimación baja del peligro, como se hizo en Chile, modificada más tarde a la alza. Esta es una actitud muy arraigada en nuestros países de pretender sobretranquilizar a la población tratándola como menor de edad a costa de correr más riesgos y de generar incredulidad. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta en México para dejar atrás esta actitud que lo mismo presentó como catarrito la actual crisis económica, la más grave en 7 décadas, que subestimó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, o que dio por controlado antes de tiempo la crisis de las naciones en el Valle de México de estos días, Gaby. A ver, yo coincido un poco en lo que tú estás diciendo, Pepe. Sin duda hay una actitud de pronto en nuestros países, una actitud a veces, tal vez la podemos llamar latinoamericana, de querer minimizar la tragedia para después... Como sobretranquilizar a la población. De no pasa nada, no te preocupes. Y está codificado en las guías de manejo de riesgos. Yo tengo una sensación, pero igual, no sé si coincidimos en eso, pero tengo la sensación de que por lo menos ahorita en el caso de Chile, no reaccionó relativamente rápido, ¿no? Es decir, tuvimos a la presidenta Bachelet que muy rápido se movió, estuvo de inmediato en los lugares, se empezaron a decir de inmediato muchas... no sé si, no termino de identificar dónde podrían estar estas fallas a que apuntas, en este caso muy concreto. En este caso muy concreto, solamente el secretario, el ministro de la Defensa, ¿no? Cuando le preguntan finalmente por qué no fueron liberados, por qué no fueron movilizados todas las poblaciones a donde iba a llegar el maremoto, pues responde, es que en un principio calculamos que no iba a llegar el maremoto y tardamos, y bueno, eso ocasionó probablemente más víctimas. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy mismo en el Washington Post hay un reportaje de un altísimo reconocimiento al gobierno de Chile, que bueno, terremoto con maremoto de más de 8 grados, es decir, más que el de Haití, pues tiene 700 muertos y Haití tiene 20,000. Son muchas las cosas que le reconocen a Chile, entre otras cosas muchos años de planeación de la construcción de obras y de viviendas bajo normas de derecho exigidas y aplicadas y normas. Y bueno, pues otro nivel también de ingreso de la gente, gracias al progreso indudable que ha tenido yo ese pude país, seguir, ¿no? por internet sobre todo, los medios, por ejemplo, de Televisión de Chile, Televisión Nacional de Chile, siguió transmitiendo de manera muy constante, dando información muy puntual. Luego, cuando se dio todo este tema de los saqueos ya en la madrugada, que todavía sigue, digamos, ese tema sin duda, ahí hay un foco sin duda de los medios mismos. Yo tengo la sensación, coincido plenamente contigo, los latinoamericanos tendemos a ser un poco como paternalistas. Exactamente. Pero tal vez en el caso de Chile vimos una reacción bastante madura, rápida, y sin duda lo que sucede con Hawái, lo que pasa es que también hay minutos de información, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te sucede en ese momento a que sepas que te puede llegar a Hawái. Bueno, ya hubo, por supuesto, una reacción, y lo que era interesante... Bueno, y lo que tiene muy en su favor Hawái es que no llegó el maremoto ahí, ¿no? Oye, Pepe, pero además decían, tuiteaban el día de ayer algunas personas desde Acapulco, desde Los Cabos, y decían, el mar se está retirando, Es como que todo el mundo se queda viendo el mar, como diciendo hacia dónde se va el mar. En fin, también la información circula de manera muy rápida. Me imagino más muertes de las que se han señalado hasta ahorita, pero sí hay que reconocer que con ese nivel de un terremoto y un maremoto, el número de muertos es relativamente aceptable y no minimiza, pues, ¿no? Y en el caso de Hawái, efectivamente, por si llegaba el maremoto, efectivamente se movilizó la gente. Fue muy interesante seguir los ¿cómo se llaman? Los breaks, las alertas de noticias, ¿no? Sale la alerta de tsunami para la costa del Pacífico, que incluye Acapulco, que incluye todo. Salen las movilizaciones en cada país. Aquí nada más nos quejamos de que, bueno, CNN ya ni la muela,
ya hizo que se desocuparan los hoteles y que en Chile calculan que no va a llegar a esa región de Concepción el agua, el maremoto, y no se mueven tan rápido. En Hawái se movilizan, pero todo son puras cabecitas de estas de flashes, ¿no? Del Washington Post, del New York Times, de todos. Y entonces de pronto dice Hawái respira tranquilo y regresan todos porque ya se retira, ahí se no cancela. pasó, exactamente. Cancela la alerta del tsunami. Ahora ¿no? hay que reconocer en el caso ahora de lo que sucedió en Chile, nuevamente el poder de las redes sociales, de lo que sucede en Internet, ha sido muy, muy importante, Pepe. O sea, la forma como se han podido comunicar, encontrar a personas que estaban... toda la comunicación se dio a través de Twitter, de Facebook, todas estas cosas que organizó Google, por ejemplo, para que tú puedas localizar a las personas perdidas. Yo creo que no es un asunto menor. Sí, hoy nos decían, sin duda también Chile tiene una penetración de telecomunicaciones que, por ejemplo, no tiene México. Es una penetración de Internet, el uso de celulares y demás, pero no hay que minimizarlo. Me parece que fue muy importante cómo se movilizó la población, los de dentro y los de fuera, para saber que estaba... Otro punto básico de todas las guías en todo el mundo de manejo de riesgos, es decir, empoderar a la población para que sean espectadores de su tragedia, sino que sean actores de su tragedia, no que no sean, y que no haya este paternalismo. Ellos mismos empiezan a actuar, empiezan a exigir cuentas de todo, de las ayudas. Por eso también, si no se controla bien ese tipo de información, pues vienen los saqueos, vienen estas situaciones de extrema necesidad. Yo creo que el caso de esta vía del empoderamiento de los damnificados y de las poblaciones afectadas por desastres naturales y por todo tipo de emergencias, pues estamos viviendo aquí en México también algunas situaciones como las inundaciones recientes en el Valle de México, y creo que tú tuviste una participación muy importante este fin de semana de este tipo de movilización social en favor de estos grupos, independientemente de la acción del gobierno. Sí, lo que hicimos, Pepe, básicamente fue dos medios radiofónicos, W Radio, Televisa Radio, un tema de medios de comunicación, Televisa Radio, W, y la estación de radio de la Universidad Iberoamericana. Nos sumamos el sábado en un maratón radiofónico a favor de Chalco y del Valle de Chalco, y bueno, creo que ahí se suman varias cosas. Primero, la voluntad de medios que aparentemente son tan diferentes, porque uno es un medio comercial dedicado a otro tipo de contenidos, el otro es un medio universitario, puedan enlazar su señal durante varias horas, y bueno, al final del día logramos casi 10 toneladas de ayuda para Chalco y el Valle de Chalco, y eso a través de sumar esfuerzos en los medios. Y yo te diría una cosa, lo más importante es que te das cuenta que hay muchísimas ganas de ayudar. Muy buen golpe de dos radios, una comunitaria, una universitaria y otra comercial. Se acabó el tiempo, gracias a ustedes por los medios con nosotros, gracias Gaby Barkentin, gracias a Ricardo de la Peña, que ya se nos fue. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana. A continuación,